Hola a todos. Vamos a empezar con el estudio de Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 18. Este va a ser un estudio en 2 o 3 partes debido a la extensión del estudio. Pero antes, para empezar, estamos entrando ya a los últimos capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis termina en el capítulo 22, estamos en el 17. Y con esto entramos a la última recta de Apocalipsis. Apocalipsis 17 y 18 nos habla acerca de la gran ramera, la iglesia falsa, la iglesia que se juntó al anticristo y le sirvió al anticristo, a sus planes y a sus proyectos, junto con el falso profeta. En el capítulo 19 ya empieza la entrada del Jesucristo como rey. Quiero, antes de empezar con el estudio, que vayamos al diagrama que les presenté cuando estuvimos en Lima, el cuarto diagrama. Ustedes ven victoria y juicio final, capítulo 17 al 22. El día de hoy iríamos a tocar la primera parte, que es Apocalipsis 17 y 18, con la imagen de Babilonia, la gran ramera, capítulo 17 y 18. Luego, siguiente estudio correspondería a Apocalipsis 19. El rey llegó. Es allí cuando ya Jesucristo hace su ingreso total y triunfal en la tierra por segunda vez. En Apocalipsis 19. Ahí termina la séptima trompeta y entramos al capítulo 20. El capítulo 20 es muy interesante porque el capítulo 20 empieza cuando encierran al diablo en el abismo por un lapso de 1000 años y ocurre la primera resurrección de los muertos. La primera resurrección de los muertos es de los santos y los justos. Luego ocurren 1000 años, que se conoce como el milenio. Al final de los 1000 años, el diablo es suelto otra vez y trata de juntar a las naciones para una batalla final contra Dios. Lamentablemente para él termina y ese es el fin del diablo, porque ahí recién es lanzado al lago de fuego. E inmediatamente después que el diablo es lanzado al lago de fuego, ocurren dos cosas. La resurrección de los injustos o de los condenados y el gran juicio final ante el trono blanco. Y por último entramos al capítulo 21, donde se nos describe la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. El capítulo 22, todo lo que hay dentro de esa nueva Jerusalén, el árbol de vida que se recupera, y luego las últimas palabras de aliento y palabras de advertencia en la última parte del capítulo 22. Así que vamos a empezar ahora. Mantengan en la mano el diagrama y hoy día vamos a empezar con el capítulo 17 de Apocalipsis. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a leer este texto. Ok, Apocalipsis capítulo 17 y 18 hablan de un solo tema. La Babilonia la Grande. Dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Oye, en el versículo 3 aparece en escena una figura femenina. Ya hemos visto esto antes. Hemos dicho que en Apocalipsis hay 3 figuras femeninas. En el capítulo 12, la mujer con las estrellas, con la media luna, que representan al pueblo de Israel. Luego tenemos en el capítulo 19 y en el capítulo 21 que se menciona la otra forma femenina que representa a la esposa del Cordero, la iglesia, la esposa del Cordero. Y la tercera figura que aparece en Apocalipsis es esta, del versículo 3, ¿no? Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a tratar de analizar esto. En el versículo 1 nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 15, si leen el versículo 15 del capítulo 17, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, lo que nos está diciendo es que esta figura de la mujer sentada sobre muchas aguas representa a una iglesia que está sobre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí viene la primera pregunta. Esta gran ramera, la Babilonia la grande, madre de las rameras, representa a la iglesia falsa. Es decir, la iglesia que va a utilizar el falso profeta para montarse sobre el anticristo y sobre el diablo. Seguimos leyendo. En el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto también lo hemos visto antes. En el capítulo 12, el versículo 3 de Apocalipsis, se nos habla del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, cuya característica es: tiene 7 cabezas y 10 cuernos, etc. Y en el capítulo 13, cuando aparece la primera bestia, que es el anticristo, que es el hijito del diablo, también se le representa como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Quiere decir que la falsa iglesia se sienta, se monta sobre este sistema político-económico del anticristo. Vamos haciéndonos algunas preguntas hasta ahora. Estamos hablando de una falsa iglesia. No estamos diciendo que exista ya, puede ser que se forje recién en el futuro, pero estamos hablando de una iglesia que tiene alcance
en todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tiene que ser una iglesia de alcance universal. Punto 1. Punto 2. Cuando menciona acá que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, ha tenido un alcance de corrupción a nivel de todos los gobiernos, los pueblos, los reyes de la tierra han tenido un nivel de corrupción con esta falsa iglesia. En tercer lugar, nos dice que va a estar montada sobre el anticristo. ¿Qué iglesia se ha montado en la historia sobre dictaduras asesinas, por ejemplo? ¿Qué iglesia se montó sobre la dictadura de Franco en España? ¿Qué iglesia se montó sobre el régimen nacionalsocialista de Hitler? Hay que pensar, ¿qué iglesia tiene alcance mundial? Todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, se ha corrompido con todos los gobiernos y tiene la costumbre de montarse sobre los sistemas políticos, aunque sean de dictadores, de corruptos, de extremistas. En el versículo 4 dice, la mujer está vestida de púrpura y escarlata. El color púrpura es este color. Y el color escarlata es este color. Y cuando yo vi estos dos colores, vino a mi mente una imagen que había visto antes en el internet. Y es esta imagen. Además, el versículo 4 dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Una iglesia con riqueza en abundancia, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Además dice que tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Conocen ustedes alguna iglesia que tiene la costumbre de manejar cáliz de oro en sus manos? En el versículo 5, esto es lo interesante del versículo 5, Juan dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan es que cuando le presentan a él la visión de esta iglesia falsa de los últimos tiempos, viene a su mente la imagen de la iglesia de Babilonia. Es decir, habían situaciones, habían imágenes, habían formas que la iglesia de Babilonia usaba y que a Juan le parecieron conocidas. Entonces él, para denominar a esta iglesia falsa, dicen la iglesia de Babilonia, porque tiene un montón de cosas que yo ya he visto antes que han sido parte del culto babilónico. Y esto me hizo recordar y comencé a investigar un poco. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que sería bueno conseguirlo y leerlo, porque en ese libro se mencionan algunas cosas que voy a mencionar ahora. Por ejemplo, la diosa Semiramis. Nimrod, rey de Babilonia, marca el inicio de la perversidad político-religiosa de Babel. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis y fue una sacerdotisa de la religión babilónica. Según la leyenda, concibió y dio a luz milagrosamente un hijo llamado Tamis,
al que se consideraba el salvador de Babilonia. A Semiramis se le llamaba la diosa sentada con su hijo en brazos y el sol resplandeciente alrededor de su cabeza. Quiero que vean en la siguiente imagen y díganme si no hay algún parecido con esta imagen. Interesante. Otra cosa de la religión babilónica era la vestimenta de los sacerdotes del dios Dagón. El dios Dagón era uno de los dioses más poderosos en Babilonia. Y sus sacerdotes llevaban una vestidura que reflejaba, simbolizaba a un gran pez. En la cabeza llevaban un sombrero en forma de cabeza de pescado y un texto que decían guardián del puente entre la vida y la muerte, guardián del puente, que cuando se tradujo del idioma babilónico se tradujo como Pont Max, y luego en latín Pont Max fue utilizado como Pontifex Maximus. Recuerden que los sacerdotes del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento no usaban ningún tipo de sombrero, sino como un sombrero plano, como una pequeña mitra que era plana. Pero el sacerdote de Dagón llevaba este tipo de vestimenta. Miren la cabeza y compárenlo con esta foto. Tercer tema. Dentro de las antiguas naciones paganas, no solamente fueron hechas estatuas de los dioses y diosas en forma humana, sino que muchos objetos eran también venerados y tenían un significado simbólico, oculto y misterioso. Un ejemplo de esto se puede ver en el culto en los antiguos obeliscos. El historiador Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 130 pies de alto. Originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol. Eran símbolos de Baal o de Nimrod. Mas no solamente eran obeliscos símbolos del Sol, sino que también eran reconocidos como símbolos sexuales. Aquella gente se daba cuenta que a través de las relaciones sexuales se producía vida. Y por esa razón, el falo, el órgano reproductor masculino, fue también reconocido como un símbolo de vida y por ende un símbolo del dios Sol. Y de ahí el significado del obelisco. Bueno, para que estos obeliscos pudieran presentar mejor su simbolismo pagano, eran erigidos verticalmente hacia el cielo. Así que apuntaban hacia el sol. La posición era erecta con el fin de simbolizar al falo. Y se colocaban a la entrada de los templos. Les cuento que Calígula, el emperador romano Calígula, en los años 37 al 41 más o menos por ahí, hizo transportar un obelisco desde Egipto hasta su circo en las colinas romanas. En 1586, un tal Domenico Fontana, con 45 montacargas, 160 caballos y 800 hombres, fue asignado por el Papa Sixto V para recolocar el obelisco de Calígula.
¿Saben a dónde lo recolocaron, verdad? Exactamente, en medio de la plaza de San Pedro. Ese obelisco que ustedes ven ahí es el obelisco que Calígula construyó. Y era una práctica babilónica común tener los obeliscos delante de los templos principales. Entonces, hemos hablado de las imágenes diosa, de la diosa Semiramis, hemos hablado de la mitra papal, hemos hablado del obelisco. Puede ser que alguno diga, no, esto es un juego de historia, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que yo les recomiendo es este libro, Babilonia, Misterio Religioso, para que puedan leer lo que acabo de mencionar y a otras cosas más. Ahora sí volvemos al texto de Apocalipsis, al capítulo 17, el versículo 6 dice: vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ebria de la sangre de los santos. Solo en España se calcula que la Santa Inquisición quemó 300.000 hombres que no quisieron someterse al abuso de la Iglesia Católica. Uno piensa inmediatamente de las inquisiciones romana, medieval, española, que durante siglos han mantenido a Europa bajo un terrible puño y dominación. Cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco de su ejército informó que en el convento de los dominicanos habían unas mazmorras y que había gente encerrada ahí. Cuando las tropas de Napoleón forzaron la entrada, encontraron dentro de esas mazmorras cámaras de tortura. Los soldados que estaban acostumbrados a ver muertes y sangre, cuenta el historiador, que quedaron completamente anonadados con lo que habían visto. Estaban llenas de prisioneros, todos desnudos, muchos dementes, y las tropas francesas lo que hicieron fue vaciar esas cámaras de tortura, colocaron pólvora al monasterio y volaron todo el edificio. Juan Hus, Juan Wycliffe, que fueron precursores de la reforma de Lutero, fueron quemados en una hoguera por sus principios bíblicos. Lutero fue perseguido, pero nunca fue encontrado. Y lo más triste, por ejemplo, es que aquí en Europa todo el mundo sabe que la matanza de los nazis contra los judíos fue, no digamos avalada, pero tuvo un silencio cómplice de parte de la Iglesia Católica. La Iglesia reformada y protestante, muchos de esos pastores fueron asesinados también en estos campos de concentración, a pesar de ser alemanes, porque protestaban contra esta matanza. La Iglesia Católica mantuvo silencio. Entonces, ¿cuál es la iglesia más manchada de sangre en la historia? Dice el texto, versículo 6, la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bueno, seguimos con Apocalipsis 17. En el versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay 3 ciudades en el mundo que han sido construidas sobre 7 montes. 3 ciudades construidas en el mundo sobre 7 montes. La primera es Asunción, Paraguay. La segunda es Lisboa, en Portugal. Y la tercera es el Vaticano,
en Roma. Versículos 12 al 14. ¿Qué ocurrirá? Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La falsa iglesia, en unión con el sistema político-militar gobernante del anticristo, van a pelear contra el Cordero. Pero dice el texto que el Cordero, Jesucristo, los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Este nombre vale la pena reflexionarlo. ¿Qué significa para mí que Jesucristo sea el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, en mi vida cotidiana hoy? ¿Cómo tratamos a Jesucristo en ese sentido? Y los que están con Él, dice el versículo 14, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Qué bonito. Hay un texto que viene a mi mente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿De qué estamos hablando ahorita? El diablo y el anticristo y las naciones asociadas, al verse perdidos por la derrota que van a obtener cuando tratan de luchar contra el Cordero, van a voltearse contra la gran ramera, se van a voltear contra la iglesia falsa. Y ese convenio, ese pacto que tenía con la iglesia falsa, lo van a destruir y a partir de ahí la iglesia se va a quedar sola. Y se van a aprovechar, estos gobiernos le van a quitar a esa iglesia falsa, le van a quitar todo, la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, la van a dejar abandonada, van a expropiarle sus propiedades, sus riquezas, toda joya que tengan guardada, todo, o sea, al final esta iglesia falsa que le da a Juan esta imagen de Babilonia, termina sola, abandonada y destruida por sus propios ex amigos, que fueron las que la usaron mientras les fue útil. Y aquí llegamos con el capítulo 17 de Apocalipsis y empezaríamos con el capítulo 18, el próximo estudio bíblico. Que Dios les guarde.